Llegaron sin previo aviso. Ni cielos retumbantes, ni luces brillantes, ni tonterías diplomáticas. Solo naves del tamaño de ciudades que oscurecieron las nubes, taparon el sol y cayeron directamente sobre nuestro mundo como si fuera suyo. Se hacían llamar los Creari. Una especie antigua con cuerpos de monstruos, criada para una sola cosa, la conquista a través de la masacre. Para cuando la primera oleada impactó, la mitad de la tierra ya estaba en llamas. Las ciudades caían en horas. Tokio desapareció en menos de 10 minutos. No vinieron a esclavizar ni a negociar. Vinieron a alimentarse. Ni siquiera éramos dignos de sus palabras. Nos llamaban carne blanda en sus transmisiones. Primitivos, superpoblados, emocionalmente inestables. Sus naves flotaban sobre las capitales, lloviendo fuego, mientras los soldados Creari, criaturas enormes con piel blindada, demasiadas extremidades y ojos que palpitaban de hambre, descendían a la superficie. No usaban armadura. No la necesitaban. Su biología hacía que las balas rebotaran. No usaban tácticas. Simplemente se abalanzaban y desgarraban. Y cuando gritábamos, se reían. Literalmente, se reían. Sus comunicaciones estaban llenas de sus risas. Los 2 primeros días fueron un infierno. Los gobiernos se enmudecieron. Apagón de Internet. El cielo estaba espeso por el humo. Y lo que quedaba de los ejércitos libraba batallas perdidas en calles destrozadas. Los Creari ni siquiera lo veían como una guerra. Era la cena. Pero eso es lo que pasa con los humanos. No somos como otras especies. Claro, lloramos, nos quebramos y sangramos con demasiada facilidad, pero no nos quedamos en el suelo. En algún lugar de los montes Apalaches, se reunió un grupo de supervivientes. Soldados, granjeros, hackers, niños, gente que no tenía nada que hacer enfrentándose a los depredadores alfa de la galaxia. Pero lo hicieron. Eran liderados por una mujer llamada Sargento Lena Bass, expulsada con deshonor por desobedecer una orden directa durante la rebelión del Mar del Sur de China. No hablaba mucho, pero sus ojos ardían. No esperen a los gobiernos, dijo. Ya no existen. No recen pidiendo ayuda. Nosotros somos la ayuda. Lo único que nos queda somos nosotros mismos y la rabia en nuestros huesos. Se llamaron a sí mismos los nacidos de las cenizas, porque surgieron de las cenizas. Su primera arma no fue un fusil ni un misil. Fue la información. Verán, los Creari no esperaban resistencia, y definitivamente no esperaban que hackers humanos descifraran las señales de sus drones locales. En cuestión de días, el equipo de Lena descubrió algo crucial. Los Creari tenían puntos débiles. No muchos, pero suficientes. Detrás de sus pechos acorazados había un pequeño órgano, como un regulador. Dispárale, y la bestia entera caía. También dependían en gran medida de la resonancia ultrasónica para su comunicación interna, la cual podía ser interferida. Fue entonces cuando los humanos comenzaron a luchar sucio. Dejamos de intentar igualarlos en fuerza. Empezamos a usar nuestros cerebros, nuestra imprevisibilidad, nuestra locura. Las ciudades se convirtieron en trampas. Los túneles subterráneos se transformaron en pasillos de la muerte. Los humanos atraían a los Creari a emboscadas con cebos, a veces comida, a veces cuerpos. Explosivos montados con tecnología de la vieja escuela, placas de presión, cables trampa, aceite hirviendo, cosas que los escáneres Creari no podían detectar. Ya no luchaban solo contra soldados. Luchaban contra una especie sin nada que perder. La voz se corrió. Células de resistencia se formaron por todo el planeta. En las alcantarillas de Londres, los desiertos de África, los páramos helados de Canadá. Unos científicos en Noruega incluso idearon una forma de secuestrar uno de los drones Creari y usarlo para pilotar una nave robada, estilo kamikaze, contra una nave nodriza Creari sobre Moscú. Murieron, pero se llevaron la nave con ellos. No fue una victoria, todavía no, pero fue la primera vez que los Creari gritaron. La primera vez que sus transmisiones no se burlaron de nosotros. Rugieron de confusión. La carne blanda estaba contraatacando. Sangrando y quemada, hambrienta y medio loca, pero contraatacando. Y Lena no sonrió.
Ni una sola vez. Ni siquiera cuando su escuadrón derribó a su primera bestia de guerra Creari con solo 5 personas y una tubería de alcantarillado modificada y llena de explosivos. No estamos luchando por la tierra, dijo, arrodillada en sangre y cenizas. Luchamos porque nadie le dice a los humanos lo que valen. Ya no. La galaxia no sabía qué clase de especie éramos, pero estaban a punto de descubrirlo. Los nacidos de las cenizas no dormían mucho. Dormir significaba bajar el ritmo, y bajar el ritmo significaba ser atrapado. Los Creari no cazaban como animales. Cazaban como pesadillas. Silenciosos, rápidos y despiadados. Podían oler el calor, el sonido, incluso los pulsos electromagnéticos. En el momento en que te sentías cómodo, ya estaban detrás de ti. Así que Lena Vaz se aseguró de que su gente se mantuviera incómoda. Se movían constantemente, ponían trampas, cambiaban de frecuencia, vivían en las sombras. Al principio, operaban principalmente de noche, usando la oscuridad como cobertura. Pero pronto aprendieron que los Creari podían ver las firmas de calor a través de la mayoría de los materiales. Fue entonces cuando se adaptaron de nuevo, cubriéndose con barro frío, enmascarando su calor con pasta química, escondiéndose en viejos congeladores de carne, alcantarillas, morgues. Los nacidos de las cenizas ya no eran humanos. No del todo. Eran salvajes. Y funcionó. En una zona bombardeada de Filadelfia, derribaron a un pelotón entero de soldados Creari usando trenes de metro reprogramados y llenos de chatarra explosiva. La llamaron la guillotina de plata. Los Creari se habían reído hasta que el acero destrozó sus armaduras y les quemó las entrañas. Lena observaba desde una azotea mientras los restos humeaban, su rostro pintado de hollín y sangre, con los brazos cruzados. No ganamos matándolos, les dijo a los demás. Ganamos haciéndoles temernos. Y ese miedo comenzó a extenderse. De vuelta en órbita, a bordo de una de las naves de mando Creari, el general Rothkar estaba furioso. Se suponía que los humanos eran ganado. Sus datos biológicos decían que eran emocionalmente inestables, desorganizados, propensos a las luchas internas. No eran guerreros. Y sin embargo, ahí estaba la Tierra. Semanas después de la invasión, los Creari habían perdido 3 naves de flota menores, 22 transportes y más de 1000 unidades terrestres porque los humanos eran irracionales. Porque los humanos no seguían patrones. Porque los humanos se negaban a morir en silencio. Peor aún, la biosfera de la Tierra estaba empezando a infectarlos, literalmente. Las bacterias en el aire, inofensivas para los humanos, comenzaron a causar irritaciones en la piel y alucinaciones en las unidades Creari. El general Rothkar ordenó a los drones de limpieza que quemaran las zonas infectadas con plasma, pero eso solo dispersó a la resistencia más profundamente bajo tierra. Ahora era algo psicológico. Los soldados Creari, criados para dominar, empezaron a mostrar signos de estrés. Algunos se negaban a desplegarse sin filtros de aire. Otros afirmaban oír voces humanas incluso estando solos. Los humanos comenzaron a transmitir mensajes por los canales Creari. Cosas susurrantes y retorcidas en dialectos alienígenas fracturados. Vinieron por carne. Ahora ahóguense con los huesos. Cada sombra tiene un cuchillo. Nacimos en el fuego. Ustedes son solo el combustible. Las transmisiones no eran tácticas. Eran personales. Estaban destinadas a desestabilizar, y lo lograron. Para el segundo mes, los Creari ya no avanzaban. Mantenían posiciones defensivas, fortificaciones. No lo decían en voz alta, pero tenían miedo. Miedo de una especie que habían descartado como comida. Fue entonces cuando Lena supo que la marea estaba cambiando. En un búnker oculto bajo lo que solía ser Baltimore, Lena se reunió con otros líderes de células a través de señales de drones secuestradas. Había quizás una docena de rostros en la pantalla. Sucios, llenos de cicatrices, exhaustos, pero vivos y furiosos. Hemos descifrado sus patrones de habla, dijo el Dr. Malik, un lingüista del antiguo Consejo de la ONU. Podemos empezar a interferir sus órdenes, tal vez incluso falsificar algunos comandos. Una mujer curtida de Sudáfrica intervino a continuación.
Estamos entrenando lobos para que lleven explosivos. Los Creari no pueden detectarlos. No registran a los animales de la tierra como amenazas. Luego vino Sato, un exobrero de la construcción de Japón. Mi equipo encontró una forma de derretir la armadura Creari usando ácido de batería y ondas de magnetrón. No es bonito, pero funciona. Lena asintió a cada uno, con sus ojos fríos e indescifrables. No le importaba de dónde vinieran. Médicos, asesinos, maestros, ladrones. La Tierra solo tenía un trabajo ahora: sobrevivir convirtiéndose en algo que el universo nunca esperó. Unida, cruel, implacable. Más tarde esa noche, mientras los nacidos de las cenizas se acurrucaban en la oscuridad, un chico llamado Nico, de quizás 14 años, con ojos demasiado viejos para su rostro, le hizo una pregunta a Lena. ¿Crees que se irán? Lena no respondió de inmediato. En su lugar, se arrodilló junto a la estufa sin fuego, revisó su rifle y dijo: «No se irán, chico». Nico pareció desolado. «Entonces, vamos a morir todos». Ella lo miró, un destello de calor en su voz. «No», dijo. «Ellos sí». Y muy por encima de la tierra ahogada por el humo, los Creari comenzaron a transmitir una nueva advertencia a sus flotas por todas las estrellas: la tierra no es carne blanda. La tierra no es una presa. La tierra está infectada. La tierra es hostil. Para la 9ª semana, la tierra había dejado de ser un campo de batalla. Se había convertido en una trampa de la que los Creari no podían salir. Sus escuadrones de élite, antes considerados invencibles, ahora eran fantasmas. Quemados, destrozados o perdidos en las profundidades de las ruinas de las ciudades humanas. Esas mismas ciudades, antes símbolos de civilización, eran ahora nidos de guerra, selvas de acero retorcido con agujeros para francotiradores, bosques de cables trampa y la muerte floreciendo en cada sombra. Los Creari comenzaron a llamar a las ciudades zonas rojas, negándose a entrar sin destacamentos completos. Incluso así, la mayoría no regresaba. En Nueva York, o lo que quedaba de ella, los nacidos de las cenizas habían convertido Times Square en un matadero. Vallas publicitarias manipuladas emitían ruido blanco que interfería las comunicaciones Creari. Los túneles de alcantarillado transportaban nubes de humo y toxinas hacia arriba a través de las alcantarillas. Usaron altavoces hackeados para reproducir sonidos de batallas de días pasados, confundiendo al enemigo para que disparara a fantasmas. Y luego estaban los gritos. Operativos de los nacidos de las cenizas grabaron los aullidos de muerte reales de los Creari y los reprodujeron en bucle por las ruinas. Nada era más perturbador que oír a tu propia especie morir una y otra vez, especialmente cuando no sabías si era real o un truco. Algunos escuadrones Creari entraron en pánico. Se dispararon entre ellos, huyeron. Los depredadores comenzaban a sentirse como presas. Dentro de una terminal de metro abandonada bajo el Bronx, Lena Bass estaba sentada sobre un gran mapa tallado en acero. Alfileres marcaban cada nido Creari conocido. Verde significaba despejado, rojo significaba activo y negro significaba sangre humana. «Ya no solo estamos resistiendo», les dijo a los demás en la sala de guerra. «Vamos a cazar». Sato sonrió como un lobo. Ya era hora. Llamaron a la Operación Pulmón Negro. El plan era penetrar en una importante fortaleza Creari en Detroit, donde una de las garras de aterrizaje de la nave nodriza se había hundido en la corteza terrestre. No era solo un puesto de mando. Era una colmena. Allí criaban a su prole, almacenaban su carne, mantenían prisioneros, y Lena la quería reducida a cenizas. Pero no se trataba de venganza. No realmente. Se trataba de enviar un mensaje. Los nacidos de las cenizas se movieron en silencio a través de kilómetros de túneles derrumbados. Llevaban armaduras Creari arrancadas de los muertos, sucias, agrietadas y cosidas con alambre para ajustarse a cuerpos humanos. La llamaban segunda piel. Algunos incluso llevaban dientes Creari como trofeos, trenzados en su cabello o colgados al cuello. Cuando finalmente llegaron al perímetro de la colmena, encontraron algo inesperado. Los Creari no estaban prosperando. Estaban muriendo. Lo que sea que las bacterias de la tierra habían comenzado,
había mutado. Su colmena estaba medio podrida, con las paredes viscosas por un moho negro. El aire estaba espeso de esporas. Cadáveres de Creari se alineaban en los túneles, muchos de ellos descoloridos, sus huesos frágiles y partiéndose desde adentro. El doctor Malik, observando a través de la cámara de un dron, susurró por las comunicaciones: no es solo la resistencia. Es un fallo del ecosistema. La biosfera de la Tierra es incompatible. Lena miró la decadencia, su voz plana. Somos veneno para ellos. No dudaron. Los nacidos de las cenizas entraron. Lanzallamas, bombas de ácido, cargas de conmoción. No solo mataron, profanaron. Se aseguraron de que cada cápsula de Desove Creari fuera aplastada. Cada nodo de comunicación, derretido. Convirtieron la colmena en una pira funeraria, y cuando llegaron los gritos, los dejaron resonar. Arriba, en la tierra, el general Rothkar observaba las transmisiones en silencio. Las imágenes de Detroit se estaban transmitiendo de vuelta al alto cónclave Creari. Ancianos que nunca habían visto la guerra de cerca ahora contemplaban sacos de desove ardiendo y soldados mutilados. La tierra ya no valía la cosecha. Era una zona de guerra demasiado costosa de ganar. Un estratega Creari finalmente habló. Solicito permiso para iniciar la purga orbital. La mandíbula de Rothkar se tensó. Denegado. ¿Por qué? Esas criaturas nos profanan. Porque si quemamos su mundo, gruñó, seguirán el fuego de vuelta al nuestro. Hubo una pausa. Fría. Terrible. Tenía razón. A los humanos ya no les interesaba sobrevivir. Querían retribución. Y entonces, como si fuera invocada por ese mismo pensamiento, una transmisión humana no autorizada irrumpió en sus comunicaciones de toda la flota. Era Lena Vaz. Sangre en su rostro, humo en su cabello. Detrás de ella, la colmena ardía en rojo. Dijo una sola frase. Los depredadores no eligen su última comida. Luego la señal se cortó. Los Creari, por primera vez en su historia registrada, comenzaron a evacuar un planeta. La primera nave Creari en retirarse explotó antes de dejar la órbita. Nadie se atribuyó la responsabilidad. No era necesario. Por toda la Tierra, las células de resistencia habían estado observando los cielos. Habían mapeado las secuencias de despegue del enemigo, sus rutas orbitales, sus frecuencias de escape. Y cuando los Creari intentaron huir, la Tierra respondió con fuego. No era tecnología sofisticada. No eran misiles de la era espacial ni cañones láser. Eran piezas recuperadas, núcleos alienígenas hackeados y pura malicia humana. Viejos misiles balísticos intercontinentales rusos adaptados con cabezas de plasma de ingeniería inversa. Algunos detonaron antes de alcanzar sus objetivos. Pero los que impactaron, enviaron mensajes por todo el globo. Los humanos vieron el cielo iluminarse, no con miedo, sino con orgullo. No esperanza, sino rabia, un tipo diferente de combustible. Lena Vaz estaba de pie en el techo de una catedral destrozada en lo que solía ser Montreal, con los ojos fijos en los escombros llameantes que surcaban las nubes. Esa es una, dijo. A su lado, Nico sostenía una radio maltrecha. Hay otras 2 rupturas confirmadas sobre el Océano Índico. La voz de Sato crepitó en una línea separada desde Europa del Este. Uno de los transportes está perdiendo combustible. Lo alcanzamos. Ese bastardo no llegará lejos. Lena no sonrió. Nunca lo hacía. Pero su voz se volvió más fría, más pesada. Pensaron que se estaban alimentando. No sabían que estaban sangrando. Algo extraño estaba sucediendo ahora. Algo que ni siquiera los nacidos de las cenizas habían planeado. Los Creari se estaban volviendo unos contra otros. En la atmósfera superior, su flota estaba dividida entre 2 mandos. Aquellos que querían reducir pérdidas y huir, y aquellos que exigían venganza, llamando a la retirada una muerte de cobardes. Las disputas de sangre Creari eran brutales, tribales y sagradas. El honor era más espeso que la estrategia, y cuando la noticia de la represalia humana llegó a las colonias exteriores, la vergüenza la siguió. Generales que habían hablado de la tierra como ganado ahora eran cuestionados, desafiados.
En la Tierra, no conocíamos toda la política detrás de sus fisuras, pero vimos el resultado. Se estancaron. Algunas naves flotaban a media evacuación, vulnerables y ciegas, atrapadas entre el orgullo y el miedo. Otras descendieron de nuevo, intentando reafirmar el control, pero el fuego que les esperaba era más caliente que antes. Comandantes de los nacidos de las cenizas de todo el mundo lanzaron contraataques. Drones pintados con grafitis y pintura de guerra se zambulleron directamente en los cascos. Dirigibles toscos llenos de explosivos y metralla magnetizada se abrían paso a través de las bahías de aterrizaje abiertas. En el Cairo, un grupo de ingenieros adolescentes hackeó un explorador Creari derribado y lo pilotó directamente hacia el vientre de una nave nodriza mientras sonaba la Oda a la Alegría de Beethoven. Ya no era solo una batalla. Era teatro. Una ópera sangrienta interpretada por una especie que no tenía nada que perder y todas las razones para destruir. Y Lena se estaba preparando para el acto final. Estaba en una vieja acería a las afueras de Chicago, ahora una base de avanzada para un arma de la que solo había susurrado hasta ahora, la Operación Ajenjo. En su núcleo había un hipermotor Creari rescatado de un crucero de guerra inutilizado. Inestable y radiactivo como el infierno. Los científicos humanos le dijeron que no podía usarse. Dijeron que haría estallar el planeta antes de ayudar a salvarlo. Lena solo los miró fijamente y dijo, entonces no fallen. No iban a usarlo en la Tierra. Iban a devolvérselo. Los nacidos de las cenizas habían encontrado una manera, a duras penas. Usando piezas recuperadas de relés de comunicaciones y la IA de navegación Creari, comenzaron a configurar un transporte de largo alcance construido a partir de una nave de aterrizaje estrellada. Era tosco, feo, apenas se mantenía unido, pero tenía coordenadas. Coordenadas del mundo natal de los Creari. El plan era suicida. Todos lo sabían. Incluso si la bomba llegaba, las posibilidades de sobrevivir al lanzamiento eran casi nulas. Pero los nacidos de las cenizas no vacilaron. Sato se ofreció como voluntario para pilotarla. Sin dudarlo. Si muero, dijo, asegúrense de que se ahoguen con mis huesos. Lena solo asintió, y luego le dio sus placas de identificación. Haz que valga la pena. Esa noche, el cielo se iluminó de nuevo, esta vez con algo que ningún Creari había visto jamás. Un arma de fabricación humana, cosida con rabia y óxido, perforando el vacío como una lanza arrojada por los propios dioses. A bordo de su nave improvisada, Sato miró la tierra por última vez, no como un soldado, ni siquiera como un hombre, sino como una advertencia. Y luego desapareció. En algún lugar del vacío entre las estrellas que habían visto a los Creari ascender durante eones, un ataúd de fabricación humana se precipitaba por el espacio, envuelto en venganza y ruido. Sato estaba firmemente atado, cada centímetro de su cuerpo vibrando contra un metal que nunca estuvo destinado a volar de nuevo. La nave apestaba a cables quemados y sangre vieja, mitad máquina, mitad recuerdo. Los paneles parpadeaban, las advertencias gritaban en una escritura Creari a medio traducir. El hipermotor latía detrás de él como un corazón enfermo, descontando sus pulsos inestables. Sonrió a través del dolor. Pensaron que teníamos miedo de morir. No sabía si alguien lo oía. Quizás Lena. Quizás nadie. Pero habló de todos modos, para que constara. Por los fantasmas. No estoy aquí para vivir, susurró. Estoy aquí para dejar una cicatriz. De vuelta en la Tierra, los nacidos de las cenizas monitoreaban la señal. Siguieron la trayectoria distorsionada de la nave, la vieron desaparecer en la oscuridad en el borde de sus mapas estelares saqueados. En el momento en que cruzó la última baliza, la sala quedó en silencio. Ni una palabra, solo Lena de pie con los puños apretados, la mandíbula tensa. El doctor Malik finalmente rompió el silencio. Si impacta, no lo veremos. Bien, dijo Lena. Que griten solos. Pero sí lo vieron. No con sus ojos, no de inmediato, sino a través de los Creari. La reacción fue instantánea, eléctrica en cada flota que aún flotaba en la órbita de la Tierra. Sus naves se retiraron de repente. Las órdenes se invirtieron. Las trayectorias cambiaron.
Cualquier alianza fracturada que hubieran mantenido se rompió. Sabían a dónde se dirigía Sato. Era demasiado tarde para detenerlo. Y entonces, 10 días después, sucedió. No fue una explosión. Ni siquiera fue fuego. No al principio. Fue ausencia. Un silencio repentino en toda la red galáctica Creari. Las coordenadas de su mundo natal, antes rebosantes de tráfico, informes militares y actualizaciones de estado, se oscurecieron. Apagón total. Los Creari no le contaron a nadie lo que había pasado. No podían. Lo que sea que ese hipermotor le hizo a su mundo, no fue solo destrucción. Fue vergüenza. Vergüenza cósmica e histórica. La Tierra observó cómo escuadrones enteros de naves Creari caían de la órbita. Sin resistencia, sin lucha. Algunas se estrellaron en los océanos. Otras simplemente flotaron hasta desintegrarse. Otras se autodestruyeron. Ya no podían volver a casa. Y no podían quedarse aquí. Se había acabado. Pero los humanos aún no habían terminado. En las semanas siguientes, la superficie de la Tierra comenzó a abrirse lentamente. Las células de los nacidos de las cenizas se reunieron en las ruinas para reconstruir. Pero no fue una celebración. Fue un ajuste de cuentas. Miles de millones seguían muertos. Océanos envenenados. Bosques convertidos en cenizas. No quedaban gobiernos, solo consejos. No había presidentes ni reyes, solo supervivientes. Y Lena desapareció. Una noche, caminó hacia las colinas sobre lo que solía ser Cleveland. Nico la vio irse. No dijo una palabra. No dejó una nota. Simplemente tomó un rifle, algunas raciones y se desvaneció en el humo. Algunos dicen que murió allí. Otros dicen que todavía se mueve entre las sombras, observando, esperando, preparándose para lo que sea que la galaxia arroje a continuación. Porque al final, Lena no luchó por medallas o venganza. Luchó para recordarle a las estrellas una cosa: la humanidad no era una presa. Éramos la infección. El fuego. La especie que debería haber muerto en silencio, pero que en su lugar le enseñó al universo cuán fuerte puede ser la rabia. Y los Creari, los depredadores más letales de la galaxia conocida, pasarían el resto de su historia susurrando el nombre del mundo que mató su orgullo. Tierra. Los cielos estaban en calma ahora. Por primera vez en meses, no había rugidos de motores Creari, ni estelas de plasma a través de las nubes, ni muerte cayendo desde arriba. Solo viento. Un viento frío y agrietado que soplaba a través de las ruinas de lo que solían ser ciudades. La naturaleza intentaba recordarse a sí misma. Árboles quemados hasta quedar negros, pero aún arraigados. Ríos ahogados en cenizas, pero fluyendo de nuevo. La tierra, como su gente, se negaba a morir. Pero la paz no era esto. No era paz. Era el después de que la guerra terminara sin un tratado. Sin una rendición. Los Creari se desvanecieron en las estrellas, rotos y humillados, su mundo natal en silencio, posiblemente muerto. Pero la Tierra no había ganado. No realmente. Había sobrevivido. Y esa supervivencia tuvo un precio que nadie había contado. Continentes enteros eran zonas fantasma. La comunicación era irregular y los suministros de alimentos eran una lucha constante. La ceniza en el aire todavía envenenaba los pulmones. Los cuerpos permanecían enterrados bajo escombros en lugares demasiado peligrosos para llegar. Y peor aún, los humanos habían cambiado permanentemente. Los nacidos de las cenizas, ahora dispersos por todo el planeta, eran más que luchadores. Eran símbolos. Algunos los veían como salvadores. Otros les temían. ¿Qué significaba seguir a personas que le habían enseñado al mundo cómo matar monstruos usando cuchillos de hueso y bombas sucias? En Nueva Santiago, un asentamiento improvisado que se levantaba en los Andes, un consejo se reunió bajo una cúpula agrietada, recuperada de un viejo observatorio. Hombres y mujeres de cada región superviviente se sentaron en una mesa de piedra. La mayoría vestía armaduras desiguales, con rostros duros y quemados por el sol. Necesitamos orden, dijo uno. Necesitamos estructura, agricultura, redes eléctricas. Necesitamos enterrar a los muertos, espetó otro.
¿Quieres hablar de redes? La gente se está volviendo salvaje ahí fuera. Bandidos con rifles de ácido y dientes Creari en cadenas. Ningún gobierno sobrevivió. Eso significa que creamos uno o nos pudriremos en el barro por el que sangramos. Fue entonces cuando una figura entró en la cámara. La sala quedó en silencio. Nico. Ya no era un niño. Meses en el fuego lo habían envejecido. El rostro delgado, la mandíbula firme, los ojos como vidrio astillado. Ahora cojeaba, llevando el viejo rifle de Lena colgado a la espalda. Ella no quería esto, dijo. Se volvieron hacia él. ¿Quién? Lena. Los nacidos de las cenizas. No luchamos para poder volver a los reyes, las banderas y las líneas en los mapas. Luchamos porque nadie más lo haría. Sobrevivimos porque teníamos que hacerlo, no para coronarnos, no para gobernar. Un silencio se cernió allí, denso e inquieto. Luego alguien habló, un exoficial naval. ¿Y qué propones? El caos. Nico lo miró fijamente. Propongo que antes de empezar a reconstruir el mundo, averigüemos qué queremos que sea. Porque la última versión de la Tierra, la que invadieron, ese mundo invitó a los monstruos. Fuera de la cúpula, la gente se reunía. Supervivientes, luchadores, niños nacidos en búnkeres, ingenieros remendando turbinas eólicas, médicos usando agua salada para limpiar heridas. Sin ejércitos, sin fronteras, solo gente rota negándose a rendirse. Los nacidos de las cenizas no eran líderes. Eran recordatorios de hasta dónde podía caer la humanidad y seguir arrastrándose hacia adelante. Y sin embargo, no todo permaneció en silencio. En los confines más lejanos del sistema solar, un telescopio de espacio profundo volvió a la vida, reparado por equipos de carroñeros que lo reconstruían para uso científico. Uno de los técnicos lo vio primero. Una extraña anomalía, no una flota, no una estrella. Una señal. Débil, encriptada, no Creari. Pulsaba como un latido, constante, intencional. Desde algún lugar profundo más allá de la deriva de Orión, llegó un mensaje. Vimos su guerra. Vimos su fuego. No pensamos que ganarían. Estábamos equivocados. Estamos en camino. Los técnicos no durmieron esa noche. Lo llevaron al consejo en Nueva Santiago, y Nico se quedó solo al borde de la transmisión, viendo esas palabras repetirse una y otra vez como un presagio. ¿Son ellos?, preguntó alguien. Él negó con la cabeza lentamente. No. Esto no son los Creari. Esto se siente más frío. No estaban solos. Y la Tierra acababa de anunciarse como una amenaza. La galaxia había estado observando. Y ahora el resto venía en camino. La señal no se detuvo. Cada 6 horas, la misma secuencia pulsaba a través de frecuencias que solo los escáneres de largo alcance podían captar. Sin imagen, sin voz, solo esas palabras una y otra vez. Estamos en camino. La superficie de la Tierra ni siquiera había terminado de enterrar a sus muertos. Pero ahora los ojos se volvían de nuevo hacia el cielo. No con terror, todavía no, sino con una sombría preparación. La humanidad acababa de aprender a arrastrarse por el infierno. No iban a ser sorprendidos de nuevo. En la instalación subterránea conocida como Bóveda Z, enterrada profundamente bajo las tierras altas de Escocia, los nacidos de las cenizas comenzaron a prepararse para la segunda tormenta. No reconstruyeron ciudades. Construyeron búnkeres, campos de entrenamiento, laboratorios de armas. La Tierra no intentaba volver a ser una civilización. Se estaba convirtiendo en una fortaleza. Nico pasaba sus días caminando por los viejos corredores de relés de la Bóveda Z, leyendo los datos, escaneando las frecuencias. Estaba inquieto, atormentado, no por lo que había sucedido, sino por lo que no, por el silencio entre las señales. Había aprendido de Lena que las amenazas no siempre vienen con rugidos. A veces vienen educadamente, en silencio, predeciblemente, y eso era lo que más le asustaba. Necesitamos ojos más allá del cinturón, le dijo al nuevo Consejo de la Tierra. Si hay algo ahí fuera, no esperamos a que llame a la puerta. Ya no era un soldado. Era algo más difícil de definir. Un superviviente,
Un símbolo. Y los símbolos, como habían aprendido los Creari, tenían poder. El Consejo, fracturado y luchando, no discutió. Le dieron a Nico acceso a lo que quedaba de la red de defensa orbital de la Tierra. Con viejos satélites remendados con tecnología Creari, lanzó el proyecto Centinela, una red de drones de observación, escaneando el vacío en busca de movimiento. Eran toscos, sucios y hermosos. Humanos. Pasaron los días, luego las semanas. La señal cambió, no en el mensaje, sino en el tono. Empezó a añadir capas, frecuencias ocultas, pulsos matemáticos. El doctor Malik, ahora uno de los principales xenocriptólogos de la Tierra, lo desentrañó lentamente, dolorosamente, y lo que encontró no era una amenaza. Era un desafío. No un estamos en camino en tono hostil, sino un vimos lo que hicieron, y ahora queremos ver si fue una casualidad. Nos están poniendo a prueba, dijo Malik al Consejo de Guerra. Alguien ahí fuera vio caer a los Creari, y en lugar de temernos, sintieron curiosidad. Nico se inclinó sobre la consola, entrecerrando los ojos. ¿Qué clase de especie ve a otra ser masacrada y piensa, veamos qué provocó eso? Malik no respondió porque, en el fondo, todos sabían la verdad. Algo peor que los Creari estaba ahí fuera. Algo más inteligente. Algo más antiguo. Y ahora que la Tierra había rugido lo suficientemente fuerte como para sacudir las estrellas, había llamado la atención. Así que, la Tierra hizo lo que la Tierra siempre había hecho. Se adaptó. Reclutadores de los nacidos de las cenizas viajaron por las ruinas, buscando a cualquiera con habilidades, conocimiento o la voluntad de luchar de nuevo. A los antiguos carroñeros se les dieron rifles. Los científicos fueron sacados de los búnkeres y arrojados a laboratorios con cualquier chatarra que pudiera ser rescatada. Y a los niños, los nacidos durante la ocupación, se les enseñó la verdad desde temprano. No están a salvo. Al universo no le importa si has sufrido. Nadie va a venir a salvarte. Luchas o mueres. En el antiguo Brasil, una tribu de carroñeros construyó un arpón celestial con aleaciones alienígenas de naufragios, capaz de anclar naves enemigas durante el descenso. En Marruecos, los ingenieros construyeron inhibidores de señales a partir de núcleos de lenguaje Creari fusionados, capaces de interferir incluso los sistemas de navegación del espacio profundo. En el Ártico, los restos de la Federación Rusa activaron algo más oscuro. Una IA experimental enterrada hace mucho tiempo bajo capas de escarcha y hormigón. Se llamaba Bult, el lobo. Fría, despiadada, sin ataduras éticas. Había sido diseñada para la supresión global, nunca desplegada durante las viejas guerras. Pero ahora le dieron una nueva misión. Proteger la Tierra a toda costa. Y en los espacios silenciosos entre las estrellas, algo se acercaba. No flotas, todavía no, sino exploradores. Nico estaba en la cámara del observatorio de la bóveda Z, viendo aparecer un pequeño punto rojo en el borde del sistema. Sin identificación, sin propulsión que coincidiera con la tecnología Creari. Sin transmisión, solo movimiento. Deliberado, lento, susurró para sí mismo. Que vengan. Porque la Tierra no estaba reconstruyendo la paz. Estaba preparando una bienvenida. Apareció en los cielos de la Tierra en una mañana tranquila. Sin explosiones, sin alarmas de invasión, sin una sombra arrastrándose por los continentes. Solo una única nave, elegante, de un blanco hueso y con forma de cuchilla, flotando sobre el Pacífico, perfectamente quieta, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Sin insignias, sin marcas, sin demandas. No se movía, no hablaba. Solo observaba. Desde la bóveda Z, Nico miraba la transmisión en vivo. Docenas de telescopios y cámaras de drones rastreaban cada centímetro de la nave, pero se negaba a revelar nada. Sin firmas de calor, sin emisiones. Desafiaba la física como si no perteneciera a este universo. Y quizás no lo hacía. Esta cosa no viajó hasta aquí, murmuró el doctor Malik en voz baja. Llegó como un pensamiento, como un recuerdo. El consejo estaba dividido. Algunos abogaban por contactarla. Otros querían derribarla de inmediato.
Pero la Tierra había aprendido su lección. Nunca asumas que el enemigo está aquí para hablar. Y fue entonces cuando sucedió. Una señal, no por radio, no por infrarrojos, ni siquiera a través del espectro electromagnético conocido. Habló a través del pensamiento. Cientos de humanos, soldados, granjeros, carroñeros, niños, cayeron inconscientes a la vez, no de dolor, sino como si fueran arrastrados a un sueño, una visión compartida. Y cuando despertaron, lo recordaban todo. Una voz clara, fría, curiosa. No son presas. No son depredadores. Son una mutación. Son un error. Una anomalía que desafía las expectativas. Los vimos matar a los Creari. Ahora preguntamos, ¿qué más pueden matar? No era una amenaza. Ni siquiera era miedo. Era fascinación. La especie detrás de la nave cuchilla no quería los recursos de la Tierra. No querían esclavos. Querían datos. Veían a la humanidad no como alimañas o rivales, sino como algo mucho peor, una variable que no podían predecir. Y en una galaxia construida sobre ecuaciones frías y conquista, la imprevisibilidad era peligrosa. La siguiente parte de la señal fue aún más clara. Ofrecemos una proposición. Enfréntense a nosotros en un juicio. Una prueba de su existencia. Ganen y permanezcan. Fracasen y serán olvidados. Nico lo oyó en su mente como si hubiera estado grabado allí desde su nacimiento. Se volvió hacia el consejo, con la mandíbula apretada. Quieren una guerra. Malik asintió lentamente. No una guerra de territorio, sino de valía. Nos están midiendo como a una rata de laboratorio resolviendo un laberinto. Solo que el laberinto es la supervivencia. La votación fue breve. La humanidad no se inclinó. Ni ahora. Ni nunca. Se reunió una nueva fuerza. No soldados, no diplomáticos, sino las mentes más inestables, adaptables y peligrosas que quedaban. Los llamaron los segundos nacidos de las cenizas. Veteranos de la guerra Creari, niños nacidos en el fuego, hackers que convirtieron el pensamiento en un arma, carroñeros que construyeron bombas con desechos alienígenas. Y al frente de ellos estaba Nico. Más viejo ahora, con cicatrices y silencioso, llevando no solo el rifle de Lena, sino su causa. No luchaba por el pasado de la Tierra. Luchaba por su futuro. La forma retorcida y aterradora que tenía que adoptar para sobrevivir en un universo que la quería eliminada. El juicio comenzó en órbita. Una plataforma del tamaño de una ciudad, negra como el vacío, se materializó cerca de la luna. La gravedad se curvaba de forma extraña a su alrededor. Las luces sangraban en colores que el ojo humano no podía describir. Los nacidos de las cenizas pisaron la plataforma, con la mirada al frente. Y la prueba no fue justa. Se enfrentaron a bestias creadas a partir de biología teórica, armas codificadas en bucles temporales, acertijos construidos sobre lógica colapsante. Una cámara inundó sus sentidos con recuerdos de la guerra, los gritos, el fuego, la desesperanza, tratando de ahogarlos en la desesperación. Pero no se quebraron. Porque la Tierra no crió héroes. Crió monstruos con un propósito. Nico, cojeando, sangrando, medio loco de dolor, se paró ante el juez final, un ser de mente pura, flotando en una carcasa de cristal y luz. Le hizo una última pregunta. ¿Por qué persisten? Y Nico, con la voz temblorosa pero firme, respondió, porque alguien tiene que enseñarle a las estrellas qué pasa cuando intentas borrar a la especie equivocada. Apretó el gatillo. La cámara se hizo añicos, y el juicio de la Tierra terminó. Habían pasado. La nave cuchilla se desvaneció días después. Sin recompensa, sin aliados, solo silencio. Pero a la humanidad no le importó. Regresaron a casa, cambiados, endurecidos, más sabios. Ya no solo supervivientes, ni siquiera solo soldados, sino una advertencia cósmica. Porque la galaxia ahora entendía una cosa, grabada a fuego en la memoria de cada especie, tallada en los huesos de los imperios caídos. La Tierra no es una presa. La Tierra no es segura. La Tierra es la razón por la que los monstruos miran a sus espaldas.